Tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Podemos empezar, son las 4:20, entonces damos inicio a nuestra segunda clase de esta semana. Doctora, ahora mismo le pongo las diapositivas. Gracias. ¿No la puedes poner un poquito más grande la diapositiva? ¿Podemos ponerla más grande? Ya. Entonces, antes de empezar nuestra segunda clase de esta semana sobre los conceptos básicos de administración, empezaremos viendo, recordando qué cosa hemos visto. Marco Castañeda, ¿cómo define la organización? Marco. Sí, doctora. ¿Cómo define su organización? Bueno, la forma en que se estructura los niveles de administración a nivel del sistema hospitalario, desde, bueno, por niveles, doctora, desde pequeños niveles de organización hasta conceptos más elaborados. No. Brenda Claudia, ¿qué es organización? Sí, doctora, buenas tardes. Vendría a ser el conjunto de elementos que está compuesto por personas principalmente, ¿no? Los cuales van a tener un objetivo, ¿no? Para lograr una meta en específica o un fin. Ya. Las personas no van a tener el objetivo. El objetivo y la meta son de la organización. O sea, vamos a decir, estamos hablando de un puesto de salud. Los objetivos no son de las personas que trabajan en el puesto, son las metas y objetivos que tiene el puesto de salud. Entonces, la organización, por lo tanto, está compuesto por, Claudia Tapia está compuesto por, Claudia. Sí, doctora, disculpa, es que en mi casa están haciendo unos arreglos y no le puedo escuchar bien la pregunta. ¿Me podría repetir? Si te decía, digamos, entonces la organización está conformada por personas. ¿Qué otra característica tiene la organización? Por las tareas también que realizan estas personas y la administración, ¿no? Que realizan para lograr sus objetivos. No, tendríamos que decir, están compuestas por las personas, están compuestas por otro tipo de recursos, como pueden ser los recursos materiales o físicos, los recursos tecnológicos, los recursos económicos, tienen una estructura, ¿no? Que es lo que principalmente los caracteriza, y tienen que cumplir las metas y objetivos de la organización. Yo no sé, Jonathan Rivas, si hemos definido o hemos visto cuál es la diferencia que hay entre metas y objetivos. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes, Jonathan. Buenas tardes, doctora. Doctora, los objetivos es a donde se dirige la organización, más las metas, doctora, no lo había apuntado, pero sí los objetivos. O puedes poner un ejemplo. Pon un ejemplo de un objetivo y una meta. Entonces, a veces con los ejemplos nos entendemos mejor. A ver. Ya. Por ejemplo, brindar
brindar un servicio de calidad en un centro de salud 1-3, por ejemplo, podría ser un objetivo, un servicio de calidad, doctora. Perfecto. ¿Una meta? ¿Poder lograrlo, doctora? No. De repente yo tengo la culpa porque no les he definido y no les he dicho la diferencia. Disculpa, doctora. La diferencia es que el objetivo es cualitativo, como tú dices, brindar un servicio de calidad en un centro de salud, y la meta es cuantitativa. Por lo tanto, ¿cuál sería el ejemplo? Brindar un servicio de calidad, ¿no? Para, digamos, para el 100% de los pacientes que asisten al centro de salud. ¿Qué otra meta podría ser? Brindar un servicio de calidad en todos los servicios que conforman el centro de salud. Entonces, ya no solamente estamos hablando desde el punto de vista cualitativo, sino ya estamos hablando desde el punto de vista cuantitativo. Conclusión: meta, cuantitativo, objetivo, cualitativo. Eric, ¿se entendió? Eric, ¿se entendió? Sí, doctora. No sé si me habla a mí o a otro alumno, pero sí. Ya, perfecto. Después hemos definido lo que es cultura organizacional y clima organizacional. En cuanto a la cultura organizacional, hemos manifestado que la cultura organizacional tiene que ver, digamos, con todas las normas, con todos los valores que existen en la organización. Hemos dicho también que la cultura depende, digamos, depende de qué. Depende si esta es una organización pequeña, si es que es una organización grande, si es una organización joven, si es una organización antigua, si es una organización con fines de lucro o sin fines de lucro. Hemos definido también lo que es clima organizacional y hemos mencionado, digamos, un concepto bastante básico y decíamos el clima organizacional es cómo uno se siente dentro de la organización. Definitivamente también hemos visto que el clima, si hay un buen clima organizacional, entonces las personas van a estar motivadas, por lo tanto las personas van a ser más productivas. Hemos definido también el concepto de eficacia y de eficiencia. Leoncio Lizárraga, ¿te acuerdas? Leoncio. Sí, doctora, ¿me escucha? Sí, te escucho. Sí, disculpe, ¿cuál era la pregunta? Disculpe. La pregunta es la siguiente: ¿cómo definimos eficacia y eficiencia? La eficacia, si no me equivoco, era los recursos que se usan para llegar a un objetivo, y la eficiencia era entre menos recursos se usaba, era más eficaz o algo así. Cuidado, cuidado. Eficacia, que se cumpla todo lo que nosotros hemos pensado, hemos dicho que vamos a hacer. Somos eficaces, estamos cumpliendo. Hemos dicho que, digamos, el examen va a ser en la 5ª semana del curso. Si esto se cumple, hemos trabajado con eficacia. La eficiencia lo hemos definido como hacer las cosas, pero con menos recursos, o sea, no malgastar los recursos. Por eso yo les puse un ejemplo y les decía que podíamos decir que la atención en un establecimiento de salud era era eficiente. ¿Por qué? Porque diagnosticábamos bien a los pacientes, por lo tanto los pacientes no se complicaban, y al no complicarse, entonces no estábamos generando mayor gasto tanto al paciente como a la organización. No sé si creo que son los conceptos generales que hemos visto ese día, el día lunes. No sé si es que ustedes tuvieran alguna pregunta que hacer, algo que no les quedó claro ese día. ¿Alguna pregunta? Yo les doy un consejo. Al día siguiente de la clase tienen que leer para que puedan entender, para que puedan preguntar, y después les sea mucho más fácil
para cuando ustedes van a dar su examen, entonces ya han leído, no están estudiando todo a última hora. Entonces, dicho esto, pasamos a ver los conceptos de esta clase. Y en esta clase tenemos el concepto de gerentes, que lo vamos a ver. Tenemos los antecedentes históricos de la administración y vamos a hablar sobre el proceso administrativo. La siguiente. Entonces, ¿qué es el gerente? Dice, el gerente es la persona que coordina y supervisa el trabajo de otras personas para que se logren los objetivos de la organización. Entonces, todo lo trabajamos, digamos, desde el punto de vista que tenemos que lograr nuestros objetivos. Y acá nos decimos que el gerente es la persona que ordena, la persona que manda. Decimos, es la persona que coordina con todos. Hemos dicho que se coordina a nivel interno de la organización como a nivel externo y supervisa el trabajo. La supervisión es una forma de control, supervisa el trabajo que se viene haciendo. La siguiente. Entonces acá vemos esto, ¿no? Y esto nos hace ver, tenemos ahí un gerente, está trabajando con 4 personas, está explicando algo, ¿no? Está coordinando para que se ejecuten actividades para lograr los objetivos y metas de la organización. La siguiente. Acá vemos un gerente que está con el teléfono. Y entonces yo les diría una cosa. Más o menos ustedes tienen una idea de todo el tiempo que trabaja ese gerente. ¿Qué porcentaje del tiempo está coordinando? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Doctora, ¿podría ser un 70, entre 80% la mayoría del tiempo? ¿Quién me está contestando que no veo? Yo, doctora. Melanie. Melanie, sí. Melanie. Sí, el 80% del tiempo. Entonces, miren, pónganse a pensar. Si ese gerente está trabajando 8 horas, de las 8 horas, el 80% lo pasa en coordinación. Y entonces, miren, le queda un 20% para que realmente pueda planificar, pueda revisar, digamos, la documentación, pueda prácticamente ver si se está cumpliendo, digamos, algunas disposiciones que ha dado, porque el 80% de su tiempo está, digamos, está coordinando, ya sea vía telefónica o sea en vía personal. Y eso nos hace pensar en algo, que para trabajar, entonces, ese gerente tiene que saber, digamos, dividir su tiempo, ver su tiempo, porque de lo contrario, de repente se pasó todo el día coordinando y no ha llegado a hacer nada. Y vamos a ver por qué. ¿Qué cosa es lo que tiene que hacer principalmente el gerente de más alto nivel? La siguiente. Otra definición más completa, el gerente es la persona que en una determinada empresa u organización tiene la responsabilidad y la tarea de conducir a los demás. Conduce, coordinar, ejecutar y dar órdenes para lograr que las cosas se hagan con la finalidad de cumplir los objetivos y la misión de la organización. Entonces, si nosotros cumplimos los objetivos, ¿no?, que nos hemos trazado, también, digamos, estamos respondiendo a lo que hemos definido como la misión, el qué hacer de nuestra organización, para qué somos, para qué estamos, qué hacemos, con quién lo hacemos, para qué lo hacemos. La siguiente. Y acá vemos que en la organización tenemos niveles. Y esos niveles en la organización nos va a servir para, digamos, clasificar a los gerentes. En la parte inferior tienen lo que se denomina el personal operativo, todas las personas, todos los trabajadores. Encima de ellos vemos lo que se denomina los gerentes de primera línea, luego los gerentes de nivel medio y finalmente tenemos los gerentes de alto nivel. Entonces vamos a ir definiendo cuáles son las funciones que tiene cada uno de ellos. Seguimos. Gerentes de primera línea, o sea, los que están inmediatamente de las personas que trabajan. Dice, son los gerentes del nivel inferior
de la organización dirigen y supervisan el trabajo del personal. Dirigen y supervisan el trabajo del personal. Gerentes del nivel medio. Dice, dirigen el trabajo de los gerentes de la primera línea. Y tenemos gerentes de alto nivel, que son los responsables de tomar decisiones, así como determinar los planes y metas de la organización. Entonces, tenemos los gerentes de primera línea, son los que están abajo, son los que trabajan directamente con los empleados. Los gerentes de nivel medio son los que trabajan con los gerentes de primera línea, y los gerentes de alto nivel son los responsables de tomar las decisiones, los responsables de planificar, ¿no? Por eso dice, tienen que ver con los planes y metas de la organización. Si nosotros quisiéramos poner un ejemplo a esto, vamos a tomar un hospital, y entonces diríamos que los gerentes de primera línea que serían los jefes de servicio, ¿sí? ¿Están con quiénes? Con los médicos asistentes, están con los médicos de servicio, están con los médicos residentes. A ellos los van a supervisar y van a ver el trabajo que hacen. El gerente de nivel medio, podríamos poner como ejemplo, que sería el jefe del departamento. Y los gerentes de más alto nivel, que son los que toman las decisiones, que son los que planifican, nos hace pensar que sería el director general o el gerente general del hospital, el gerente médico, el gerente administrativo. Entonces, de esa forma, nosotros hemos definido y hemos puesto el ejemplo de los gerentes en cada uno de estos niveles. La siguiente, y cada uno de estos gerentes tienen que tener diferentes tipos de habilidades. Con esto no quiero decir que vamos a decir el gerente de la línea media tiene que tener solamente una habilidad y el superior tiene que tener solo una habilidad y el que está abajo tiene que tener otra habilidad. Pueden tener las tres habilidades, pero tienen que desarrollar más una de sus habilidades que está de acuerdo con lo que ellos hacen. Y así tenemos esas habilidades que son la habilidad técnica, corresponde a los gerentes de la primera línea, los que están abajo. La habilidad humanista, generalmente son los gerentes del segundo nivel, y la habilidad conceptual, que es el que toma las decisiones, el que fija las metas y objetivos de la organización, está para el gerente de más alto nivel. Seguimos. Dentro de... ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? Doctora, una pregunta. Melanie. ¿Podría darse el caso de que, por ejemplo, un gerente de primer o de nivel medio puede tomar alguna decisión o es totalmente imposible y solamente esa función No, es... sí puede tomar una decisión. Por eso decíamos, no, esto no es exclusivo, no podemos decir, no puede tomar la decisión, pero tendría que ser, digamos, qué tipo de decisiones. Y la otra cosa, acá en esto de habilidades gerenciales ustedes ven una palabra justo al comienzo, dice delegar. Entonces, ese gerente que tú estás diciendo, si se le ha delegado, tiene que tomar decisiones. No sé si contesté tu pregunta, Melanie. Sí, doctora, gracias. Ya. Entonces pasamos ahora a ver cuáles son las habilidades gerenciales en general. Delegar eficazmente. Entonces, ¿qué pasa? El jefe de servicio va a salir de vacaciones, ha tomado un permiso y llama a un médico asistente y le delega, ¿no? Que en esos 8 días que está de permiso, que no sé, que salió de vacaciones, él va a tener las funciones de jefe de servicio. ¿Y por qué dice delegar eficazmente? Porque primeramente tiene que saber a quién delega. Me refiero a quién delega, no es a Julanito, ¿no? Sino a quién delega es la persona competente, va a poder cumplir esas funciones. Y la otra pregunta sería, ¿qué es lo que va a delegar? ¿Qué funciones va a delegar? ¿Sí? Otra habilidad gerencial es que el gerente tiene que ser un comunicador eficaz. Y si decimos que tiene que ser un comunicador eficaz, estamos diciendo que se tiene que comunicar muy bien en forma verbal, en forma escrita. Y por eso es que
nosotros tenemos que, de ustedes, de estudiantes, comenzar a aprender, porque a veces nosotros creemos que nos comunicamos bien, pero no nos comunicamos bien. ¿Por qué? Porque a la persona, o la persona con quien nos comunicamos en forma oral, no nos entiende. Y peor todavía, cuando es en forma escrita, cuando redactamos documentos. Redactamos un documento, está mal redactado, y entonces uno lee y dice, ¿qué? No entiendo. ¿Sí? Tercero, razonar críticamente, o sea, trabajar y razonar de manera crítica. Y acá los que les acababa de decir hace un momento, administrar la carga de trabajo y el tiempo. Entonces, ¿cuánto tengo que hacer? ¿Cuánto tengo que planificar para la próxima semana? ¿Qué trabajo voy a hacer la próxima semana? De repente voy a hacer una auditoría de historia clínicas. Y entonces tendré que ver quién lo va a delegar, cómo se va a llevar a cabo. ¿Qué otra habilidad? Identificar claramente los roles de los empleados. ¿Qué cosa es identificar claramente los roles de los empleados? ¿Cuáles son las funciones que tienen cada uno de ellos? Podemos decir qué funciones tiene el médico de servicio, qué funciones tiene el médico asistente, cuáles son las funciones del médico residente, cuáles son las funciones del interno. ¿Me puedes retroceder? Una lámina, me avanzaste rápido. Por favor. La anterior. La siguiente. Ya. ¿Qué otra habilidad? Crear un clima de apertura y confianza. ¿Qué es eso de crear un clima de apertura y confianza? El gerente no es una persona diferente a todos nosotros, todos somos iguales, pero a veces el gerente toma una posición de que no tiene miedo de acercarse a hablar algo con él, ¿no? Porque, uy, no, ¿qué me va a decir? Entonces, no, ese gerente tiene que hacer lo que dice acá, un clima de apertura, que las personas se le puedan acercar, que tengan la libertad de poder conversar con él, que tengan la libertad de poderle decir sus problemas o también de dar opinión sobre algo. Y el otro, establecer retos. ¿Cuál es el principal reto que tiene un gerente? Que se cumplan los objetivos para lo que ha sido nombrado como gerente. La siguiente. Y ahora tenemos, dice, lo que hemos hablado son las habilidades en general para todos los gerentes. Pero acá tengo una palabra diferente, dice, habilidades de un gerente eficaz. Y entonces dentro de las habilidades de un gerente eficaz está establecer metas. Definitivamente el gerente tiene un plan estratégico y tiene un plan operativo con el cual trabaja. Pero tiene que establecer metas u objetivos que se van dando a diario, que pueden crearse problemas, cuándo los va a ir resolviendo, qué tipo de problemas va a resolver primero, a qué va a priorizar. Por eso, segundo decía, resolver problemas. Tercero, otra habilidad de un gerente eficaz, administrar el tiempo. Cuarto, la comunicación que ya hemos mencionado, saberse comunicar en forma verbal y en forma escrita. Y tener habilidades interpersonales. Cuando nosotros hablamos de interpersonales, son esas habilidades que se refieren al grupo, a las personas. No solamente como uno que tiene que hacer las cosas, sino qué cosa hace, digamos, dentro de ese grupo de personas de la organización. Entonces, dentro de esas habilidades está el hacer trabajar en equipo, el tomar decisiones adecuadas y oportunas. ¿Para qué cosa? Para evitar los problemas. Y si hablamos de problemas, hablamos de conflictos, saber administrar conflictos. Decimos, donde hay personas hay problemas. ¿Por qué? Porque no todas las personas pensamos igual. Y no podemos decir porque una persona piense diferente que está mal lo que piensa. En algunos casos sí, en otros no, ¿no? Sino que para eso nosotros tenemos, ¿qué cosa? Que coordinar, que saber llegar a las personas y definitivamente, si se crea el conflicto porque yo no estoy de acuerdo con lo que tú piensas, entonces ese gerente tiene que saber cómo administrar esos conflictos. Me pones la otra y me dan un minuto.
Y acá vemos esta lámina que vendría a ser un resumen de lo que estamos hablando. Dice una eficacia gerencial, una eficacia. Y eso comienza con y habla de competencias. Y entonces tendríamos que decir qué es una competencia. Una competencia es primeramente tener conocimiento de algo. Segundo, tener habilidades para ejecutar algo. ¿Sí? Y ahí me quedo, porque si menciono la otra palabra ya nos confundimos. Y entonces dentro de la eficacia gerencial tenemos la competencia para la comunicación, o sea, saber comunicarse y tener la habilidad para comunicarse en forma verbal y escrita. La competencia para el trabajo en equipo. ¿Para qué cosa? Para que definitivamente todos trabajen pensando en un objetivo común y no trabajen pensando cada uno en sus objetivos. Tercero, competencia para la globalización. Entonces ya hemos mencionado el trabajo en cualquier lugar, no hay fronteras para el trabajo, ¿no? La competencia de manejo personal. La competencia, primeramente, de conocerse uno, y la otra, tratar de conocer a las personas que trabajan con uno para poder, digamos, lograr otras competencias, como por ejemplo el trabajo en equipo. Luego tenemos la competencia para la acción estratégica, ¿sí? Vamos a buscar estrategias de cómo hacer que se puedan cumplir los objetivos que nos hemos trazado para la organización. Y luego tenemos la competencia para la administración. O sea, serían todas estas competencias que nos van a dar como resultado una eficacia gerencial. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió hasta acá? Y terminamos con esto. Peter Drucker dice, pregúntese como líder, y líder lo está tomando como sinónimo de gerente. ¿Qué hago para fijar pautas dentro de la organización? ¿Qué hago para que ella, o sea, la organización, pueda afrontar los nuevos desafíos, aprovechar las nuevas oportunidades e innovar? Y finalmente, la tercera pregunta que se hace, ¿qué hago yo? Y frente a esto, él mismo responde y dice, no se pregunte qué hace su institución, asuma la responsabilidad de actuar. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Nos quiere decir que el gerente es la persona, digamos, que no puede estar pensando, voy a hacer esto, ¿cómo voy a corregir este problema que se me ha presentado? Voy a tomar una decisión, voy a hacer esto, pero no ejecuta esa acción. O sea, no ha terminado de tomar una decisión. Por eso dice, asuma la responsabilidad de actuar. ¿Seguimos? Pero disculpe, en caso de las diapositivas adelante, lo que pasa es que cuando lo pones como presentación tiene un tiempo y se adelanta sola. En caso que se adelante, también dice yo le retrocedo. No es que yo le esté avanzando, sino que en PowerPoint solito le avanza cuando está en modo presentación. Hay veces. Ya, no te preocupes. Pasamos ahora a definir términos. Dice gerencia definiciones. Seguimos. La clase pasada, yo les había estado hablando en estos términos para que ustedes se vayan familiarizando y les dije, ya posteriormente vamos a definir cada uno de ellos. Y habíamos hablado de administración, habíamos hablado de gerencia y habíamos hablado de gestión. Y entonces acá dice, ¿estos términos pueden considerarse sinónimos? Entonces, hay quienes dicen, esto sí son sinónimos, pero otros dicen, bueno, no son sinónimos porque tienen ciertas diferencias, pero en sí buscan lo mismo. El primer concepto o el primer término que se planteó fue administración. Y ahorita vamos a definir. Después vino el término de gerencia, y ustedes ya no escuchan, por ejemplo, administradores, ¿no? Sino escuchan gerentes. Y el tercer término, el término más nuevo, es el de gestión. Entonces, no sé si ustedes han escuchado, bueno, ese es el gestor de tal esto. Está ejerciendo la gestión del establecimiento de salud. Seguimos. Y comenzamos definiendo administración, que es el término más antiguo. Dice, es el proceso de planificar, organizar, dirigir
y controlar las actividades de los miembros de la organización. Entonces, habíamos hablado también la clase pasada que el proceso de administración tiene estos 4 subprocesos: planificar, organizar, dirigir y controlar. ¿Para qué? Para que mediante los recursos que se tienen, los recursos humanos, los recursos físicos, los recursos tecnológicos, los recursos económicos, se puedan alcanzar los objetivos y las metas de la empresa o de la organización. ¿Sí? Entonces, esa es la definición de administración. Seguimos, quizá tenemos otra. También lo definimos de la siguiente manera: es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar mediante el uso eficiente de los recursos disponibles con la finalidad de alcanzar los objetivos y metas de la organización. O sea, la administración es este proceso constituido por los 4 subprocesos. Continuamos. Y acá la gerencia, a ver, y vamos a ver qué nos hace diferente la definición de una y otra. Dice la gerencia, es un proceso social que lleva la responsabilidad de planear, ¿no?, controlar, ejecutar, o sea, dirigir las operaciones de una empresa para lograr los objetivos. ¿Sí? Es la ciencia que enseña la forma más eficiente de conducir hacia los objetivos previamente fijados. Entonces ya nos está hablando de una forma con eficiencia. Eficiente para poder lograr los objetivos. Pero para gerenciar también, ¿qué cosa hacemos? Planificamos, organizamos, dirigimos y controlamos. Pero tenemos mucho cuidado con los recursos. Seguimos. La gerencia es la ciencia, el proceso social de planear, regular, ejecutar operaciones de una empresa para lograr un propósito dado, que es la misión y los objetivos, y enseña la forma más eficiente de conducir organizaciones de empresa hacia metas previamente fijadas, eficiente, con menor gasto. Entonces, ahí está lo que sería la definición y que nos hace pensar que el término gerencia y administración no serían sinónimos. Tercero, seguimos. Gestión. Viene del latín gestio y se refiere a la acción y al efecto de gestionar o administrar. Por lo tanto, lo definimos como realizar objetivos en forma eficiente para el logro de los objetivos de la organización. Entonces, remarcamos más en la gestión, ¿no? Ya la forma eficiente. Ya en el otro era eficaz, acá es eficiente. Entonces, de esa manera, ustedes pueden ver que los 3 términos están bien utilizados. ¿Para qué buscamos con la administración, la gerencia o la gestión? Buscamos cumplir los objetivos y metas de la organización. La siguiente. Gestión es la disciplina de organizar y administrar los recursos de tal forma que se pueda cumplir con los objetivos en el tiempo, con los costos definidos y con los recursos necesarios. Entonces, no es simplemente que administrar es planificar, organizar, dirigir y controlar. Acá, que se cumplan los objetivos en el tiempo dado, con costos definidos y con los recursos que son estrictamente necesarios. La siguiente. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Pasamos ahora a ver entonces ya hemos visto, digamos, qué compete para cada una de estas definiciones. Y pasamos a ver lo que es el proceso administrativo. Y dentro del proceso administrativo podemos decir que este es el conjunto de actividades que los gerentes realizan en forma continua cuando planifican, cuando organizan, cuando dirigen, cuando controlan y están orientadas al cumplimiento de las metas de la organización. Entonces, están orientadas a esas metas de la organización, ¿sí? Y vamos a ver, y vamos a definir en forma sintética cada una de los subprocesos de la administración, que son la planificación, la organización, la dirección y el control. La siguiente. Y acá
tenemos en esta lámina, dice necesidad universal de la administración. Y dice que la administración, la gerencia o la gestión, es necesaria cuando las organizaciones tengan el tamaño que tengan, sean organizaciones pequeñas o sean organizaciones grandes. Que la administración es para todo tipo de organizaciones que sean con fines de lucro o sin fines de lucro. Es para todos los niveles de la organización, tanto para el nivel inferior como para el nivel superior. Y la otra cosa, la siguiente, es para todas las áreas de la administración. Entonces, definitivamente ustedes ven que la administración tiene que estar en todos estos elementos que acabamos de decir. La siguiente. ¿Cuál es el objetivo de la gerencia en salud? Entonces, yo les diría una cosa, y creo que ya ustedes tienen que haber entendido cuando yo les dije que tenemos muy pocos libros o muy pocos autores que escriben sobre administración o gerencia en salud. Malagón es el más antiguo, ahora hay 1 o 2 autores mexicanos que escriben con esto. ¿Por qué? Porque la administración no es diferente el planificar, el organizar, dirigir y controlar, no es diferente, digamos, sea una institución educativa, sea una institución de vivienda, sea una institución, ¿cómo se llama?, de salud, ¿no? Lo que va a cambiar es, digamos, cuál va a ser el contenido de lo que tengamos que hacer en cada uno de estos tipos de organizaciones. Para salud, el objetivo es formar gerentes de organizaciones de salud hábiles e innovadores, mediante el desarrollo de conocimientos, la adopción de actitudes proactivas y flexibles y la adquisición de habilidades necesarias en manejo de enfoques e instrumentos de gestión. Entonces voy a retomar algunos términos para explicarlos. Dice, gerentes, personas hábiles e innovadoras, ¿no? Entonces, y voy a tomar el ejemplo de la pandemia. Digamos, antes de la pandemia, bueno, habían determinados servicios, tanto en un puesto de salud, en un centro de salud o en un hospital de mediana, alta o baja complejidad, ¿sí? Pero eso de innovar, ¿qué cosa se ha innovado, por ejemplo? Se ha dado mucha prioridad, ¿a qué? A la telemedicina, por eso de la pandemia. Entonces, los que rápidamente han comenzado a trabajar, podemos decir que son innovadores. ¿Qué otra cosa se tiene que pensar cuando se habla de gerencia? Que el gerente tiene que ser proactivo. Tiene que trabajar en bien de la organización. Y muchas veces nos olvidamos de eso. Y tiene que ser flexible. Y vamos a decir, voy a poner el ejemplo como docentes. No podemos estar enseñando, digamos, con el supuesto, la lógica que se enseñaba hace 30 o 40 años. Porque las cosas están cambiando. Entonces, tenemos que ser flexibles. Los gerentes en salud tienen que ser flexibles, sí tienen que ser flexibles. Y por supuesto, tienen que tener el conocimiento de gerencia, de gestión. Si no lo tienen, pueden tener mucha voluntad de trabajar, pero no cuentan con el primer elemento de una competencia, que es el conocimiento. ¿Cómo uno puede tener habilidades de algo que no conoce? Y vuelvo a repetir, competencia es, primeramente, conocimiento. Si tengo conocimiento, tengo habilidades, y si tengo habilidades, también puedo tener destrezas. ¿Sí? Seguimos. ¿Por qué estudiar gerencia? Y esto va para pregrado, porque ya después hablamos de un posgrado, hablamos de la especialidad, ¿no? O hablamos de una maestría o de un doctorado. Porque en realidad la mayoría de ustedes como alumnos de pregrado, una vez que se gradúen en la universidad y comiencen su carrera, van a administrar. Les he dicho, lo primero que ustedes van a administrar y se van a encontrar, solo van a administrar su puesto de salud cuando hagan su serum. O van a ser administrados. Suponemos que ya terminaron su serum, incluso pueden haber terminado su residentado, vamos a decir un residentado médico en cirugía plástica, ¿no? Entonces dirán, y bueno, ¿y para qué me sirvió la administración?
para ser administrados y comprender las cosas que el gerente les dice. Si no, prácticamente les habla, por ejemplo, de un plan operativo, ustedes no entienden nada, le hablan de indicadores, no saben para qué son, no saben lo útil que es esto, medir todas las actividades mediante indicadores. Seguimos. Para aquellos que planean ser gerentes, comprenden que la administración es la base que desarrollan sus habilidades gerenciales. Y para aquellos que no se visualizan como gerentes, se visualizan, ustedes dirán, no, yo soy médico, voy a hacer una especialidad médico-quirúrgica, ¿no? Es probable que tengan que trabajar con los gerentes y les servirá para poderlos entender, lo que acabo de decir. Si, digamos, el jefe de servicio me dice, prepárate unos indicadores para medir, ¿qué vamos a medir? La calidad técnica que estamos dando a nuestros pacientes. Si no tuvieron estos conceptos básicos que le estamos dando en el pregrado, entonces dirán, ¿qué son los indicadores? ¿De qué nos están hablando? ¿Qué cosa quiere que midamos? Por eso dice, para aquellos que no se visualizan como gerentes, es probable que tengan que trabajar con gerentes. Y por lo tanto, el estudiar la gerencia les servirá para poder entender a los gerentes. La siguiente. A todos nos conviene mejorar la forma de administrar o de gerenciar las organizaciones para lograr las metas de la organización con eficacia y con eficiencia. Entonces, a los gerentes, ¿por qué? Porque ese es su rol, eso es lo que tienen que hacer. Así eso tienen que empujar la organización. Y para las personas que no son los gerentes, para poder entender a los gerentes, para poder entender lo que les están diciendo y desde luego también hacer que esa organización cumpla sus metas, cumpla sus objetivos y lo principal, la coordinación entre las personas. Seguimos. Finalmente, se dice, si se decide por la especialidad, y eso les digo a ustedes, si se deciden por la especialidad de gerencia en salud o en administración, descubrirán que se trata de una especialidad excitante y que implica muchos retos. No porque haga yo gerencia, digo, no, muchos retos. Por ejemplo, el cirujano no tiene tantos retos. Cada especialidad tiene sus particularidades, sus propiedades, su forma de ser. Pero en la gerencia, miren, del gerente depende todo, ¿sí? Por eso dice, implica muchos retos. Y quiero concluir esta parte que le estoy hablando de la importancia de por qué estudiar gerencia, diciéndole que yo me siento muy contenta, ¿no? Muy satisfecha, muy motivada, que en estos años que vengo haciendo gerencia y que vengo enseñando gerencia tanto a nivel de pre como de posgrado, sobre todo de pregrado voy a hablar, que ya tengo varios exalumnos que tienen esta especialidad, que están ocupando cargos, ¿no? Que saben de gerencia. Y les voy a comentar, no tiene la especialidad, pero sí llevó el curso conmigo, uno de los viceministros de salud actualmente, es de nuestra universidad, de la Ricardo Palma, y fue mi alumno, ¿no? Entonces, y es así, como les digo, tengo, por ejemplo, también una alumna que trabaja en el Ministerio de Economía y Finanzas, y así, ¿no? Y otros que sí están haciendo una especialidad o han hecho una especialidad médica, pero muchas veces cuando nos encontramos o nos vemos me dicen, ay doctora, usted dijo tal cosa y mire cómo me ha servido para esto, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, en este caso para mí se denomina, lo que yo les he mencionado ese día, la retroalimentación, ¿no? Y eso nos motiva para poder seguir enseñando. Seguimos. El proceso administrativo. Y para hablar del proceso administrativo vamos a comenzar a definir lo que es un proceso. Seguimos. Entonces, el proceso es el conjunto de una serie de actividades organizadas, coordinadas, que se realizan o suceden en forma alternativa o simultáneamente con un objetivo determinado. Acá, ¿cuál es el objetivo determinado? El objetivo determinado es administrar o gerenciar o gestionar una organización de salud. Lo siguiente.
Decimos también que el proceso administrativo es el conjunto de decisiones y actividades que los gerentes realizan en forma continua cuando planifican, cuando organizan, cuando dirigen, cuando controlan, que están orientadas al cumplimiento de metas de la organización. ¿Seguimos? Y acá, algo de esto vimos la clase pasada, acá de repente lo vamos a entender mejor. Input, las entradas. Lo que la organización va a tomar del medio ambiente, del entorno. Recursos humanos, ¿quiénes son? Los trabajadores, los pacientes, recursos físicos, infraestructura, instalaciones, equipamiento, presupuestos, medicinas, ¿no? Pasamos de la entrada que dijimos al proceso. El proceso ¿dónde se da? Se da en el hospital o en el establecimiento de salud. Tratamiento de pacientes, tiene que ver con tratamiento de pacientes, tiene que ver con la prevención, con la promoción, con la docencia, con la investigación. ¿Y cuál es la salida después de este proceso? Pacientes mejorados o no, y pacientes fallecidos. Todo esto, digamos, en un entorno donde están las necesidades y demandas de los pacientes, de lo que dice la comunidad consumidora. Y hacia arriba tenemos el feedback o retroalimentación, que por ejemplo podemos medir con una encuesta de satisfacción del usuario para ver la calidad percibida que tienen nuestros pacientes, comité de cuidados, periódicos y revistas, encuestas a organizaciones específicas. Entonces, no sé si ahora ya podríamos ver mejor la relación que existe entre la parte interna de la organización y la parte externa o medio ambiente. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende? ¿Se está entendiendo? No quisiera pensar que me han dejado sus computadores. Sí, claro. Sí se entiende, todo claro. Ya, pasamos. Gracias. ¿Seguimos? La administración tiene, digamos, dos etapas. Una etapa mecánica y una etapa dinámica. En la etapa mecánica consideramos la planificación y la organización. Y en la etapa dinámica consideramos la dirección y el control. En la mecánica, en la planificación, nos hacemos las preguntas. ¿Qué se quiere hacer? Para eso planificamos. ¿Qué se va a hacer? Y en la organización, ya sabemos qué se quiere hacer. Entonces, ¿cómo vamos a organizar nuestros recursos para poder trabajar? En la fase dinámica tenemos la dirección. Y la pregunta es ver que se haga, ver que se cumpla. Todo está escrito. Hay una parte, ya hemos dicho, una parte normativa. Hay funciones. ¿Dónde están las funciones? En los reglamentos de organización y funciones, en los manuales de organización y funciones. Y el control viene a ser cómo se ha realizado, cómo se ha llevado a cabo las actividades. Entonces, no nos olvidemos una fase mecánica, una fase dinámica, la fase mecánica, planificación y organización, y la fase dinámica, dirección y control. Seguimos. Acá tenemos las fases del proceso administrativo, la planificación, ¿qué se va a hacer? Responde esa pregunta. La organización, ¿cómo se va a hacer? La dirección es, digamos, trabajar de manera que se haga lo que hemos planificado. Y el control, cómo se han realizado dichas actividades. Seguimos. Por lo tanto, ¿cuáles son esos subprocesos de la administración? Que también denominamos funciones de la administración. Son la planificación, la organización, la dirección y el control. Y por eso también ustedes ven que en los seminarios, en la guía de seminarios, tenemos estos bien marcados, estos términos, ¿no? Como términos claves que no podemos olvidarnos. Seguimos. La planificación, dice, es la función de la administración en la que se definen los objetivos, las metas, se fijan estrategias para alcanzarlos y se trazan planes para integrar y coordinar actividades. Se definen objetivos y metas.
¿Mediante qué? Mediante un diagnóstico. Se fijan estrategias. ¿Cómo vamos a hacer para lograr esos objetivos y esas metas? ¿No? Y como resultado de eso, tenemos los planes. Lo que hemos hablado, el plan estratégico, el plan operativo, que los vamos a ver en una siguiente clase. Seguimos. Dice que la planificación es la principal función de la administración. Si no hemos planificado, no tenemos nada planificado, no sabemos a dónde vamos. La planificación se da ¿con qué finalidad? Para lograr un conjunto de acciones coherentes para alcanzar las metas y objetivos de la organización, para establecer las estrategias, cómo alcanzarlas, para desarrollar planes para integrar y coordinar las actividades y determinar un curso de acción para el futuro. Porque en el diagnóstico de la planificación decimos, acá estamos. El futuro es qué es lo que queremos de acá a 1 año, de acá a 2, de acá a 3 años. La siguiente, por favor. Presente y futuro. Presente, ¿dónde estamos? Planificamos para llegar al futuro y responder esto. ¿A dónde pretendemos llegar? El estar ahora es la situación actual. Los planes son los objetivos que nosotros tenemos previstos para después. ¿Seguimos? Pasamos, ¿alguna pregunta sobre planificación? Es, digamos, una breve definición y ya vamos a tener toda una semana para ver planificación, ¿no? Hablamos ahora de la organización y decimos que la organización es el segundo proceso o subproceso de ordenar y distribuir el trabajo, la autoridad y los recursos para alcanzar las metas propuestas. Ordenamos y distribuimos el trabajo, las tareas, la autoridad, quién manda a quién depende de quién. Y los recursos, tanto los recursos humanos como los recursos físicos o los recursos financieros. ¿Para qué cosa? Para ver qué tareas se van a realizar, cómo vamos a agrupar las tareas, quién las llevará a cabo esas tareas, a quién se rendirá cuentas y en qué nivel se tomarán las decisiones. ¿Sí? Y en la organización nosotros vamos a ver el famoso organigrama, ¿no? Y vamos a ver, también se denominaba antes, le decíamos el muñequito normativo, ¿no? Seguimos. La dirección es el tercer subproceso, que decimos la dirección es básicamente conducir. Dice que es la función de la administración que consiste en motivar a los empleados para que cumplan su trabajo, elegir el mejor canal de comunicación y preocuparse por su comportamiento. ¿Por el comportamiento de quién? Por el comportamiento de los empleados. Pero quiero hacer un paréntesis para remarcar o subrayar la palabrita motivar a los empleados. Si no tenemos empleados motivados, pueden tener muy buenas competencias, pero no nos sirven para el trabajo. Si están motivados, cumplen su trabajo. Y la otra cosa de que hemos estado hablando, elegir el mejor canal de comunicación para poder coordinar con los trabajadores. Y desde luego preocuparse por su comportamiento. ¿Por qué preocuparse por su comportamiento? Si el comportamiento es bueno, no nos preocupa, ¿no? Estamos muy agradecidos, estamos contentos, tenemos personal, digamos, que está identificado, que está comprometido. Pero puede pasar todo lo contrario, entonces nos damos cuenta que estamos trabajando con un personal completamente desmotivado. La siguiente. Y el control, que es el último subproceso de la administración, dice que consiste en vigilar actividades para asegurarse que se realicen de conformidad con lo planeado y poder corregir cualquier desviación, cualquier error que se pueda encontrar. Y solamente voy a mencionar algo para que ustedes ya vayan conociendo. Es el proceso más difícil que hay. Porque a las personas no les gusta controlar, a los gerentes no les gusta controlar. ¿Para qué cosa? Para no crearse problemas, no crearse enemistades. Entonces mejor no controlo, no me entero de lo que está pasando. ¿Sí? Y eso, ¿qué cosa es? Es un error pésimo, porque entonces la organización no avanza. La siguiente.
Un resumen, planificación, ¿qué se quiere hacer? ¿Qué se va a hacer? Organización, ¿cómo se va a hacer? ¿Cómo organizamos nuestros recursos? Dirección, ver que se haga lo que hemos planificado. Y el control, ¿cómo se ha hecho? ¿Se ha hecho bien? Seguimos trabajando. ¿Ha habido problemas? Tenemos que corregir esas desviaciones, ¿sí? Entonces tendremos que trabajar con mejoramiento continuo, con garantía de la calidad. Seguimos. Otra síntesis, planear es elegir las metas apropiadas para la organización y los mejores recursos de acción para alcanzarlos. Organizar es establecer las relaciones laborales y de mando para que las personas colaboren en consecución de las metas que se han organizado. Dirigir es motivar, coordinar, vigorizar, estimular, motivar a los empleados para que colaboren en la conducción de las metas de la organización. Y el control es establecer sistemas adecuados de medición o de control y supervisión para evaluar el grado en que la organización alcanzó sus metas. Imagínense, y esto voy a tomar un tema político si se quiere, y ustedes tienen que haber escuchado, dice por ejemplo, las regiones no han ejecutado más que el 20% de su presupuesto. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que no planificaron bien o que no dirigieron bien. Como estamos terminando, vamos a decir, el año y solamente ejecutaron un 20%. Seguimos. Y acá, lo que se denomina las 4E de la administración. Eficacia ya la hemos definido, eficiencia también. Efectividad es, digamos, que se cumplan las cosas, ¿no? Pero no es sinónimo de resultado. El resultado es inmediato, es a corto plazo. La efectividad es a más largo plazo. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de efectividad, que se disminuya la desnutrición infantil en 5 años, ¿no? Entonces estamos hablando de efectividad. Y la equidad también nos crea a veces confusiones, porque pensamos que el término de equidad es igualdad para todos. No, equidad es dar más al que menos tiene o al que más necesita. ¿Alguna pregunta? Para terminar toda esta parte, ¿alguna pregunta? Leonidas David, ¿alguna pregunta? Sí, doctora. No, doctora. Muy claro todo. Ya. Primero me dijiste sí, después me dijiste no. Bueno, seguimos. Entonces pasamos a lo que hemos denominado antecedentes históricos de la administración, o podríamos denominarle historia de la administración. Cómo nació la administración y cómo se fue desarrollando. Vuelvo a decir, no estamos hablando de la administración en salud, estamos hablando en general de toda la administración. Seguimos. Dentro de los antecedentes históricos o las etapas por las que ha pasado todo el proceso de administración están lo que se denomina escuelas, o también le denominan teorías. Escuela o teoría de la administración científica, la escuela clásica de la organización, la escuela conductista, la escuela de la ciencia de la administración y finalmente, lo más moderno, los avances recientes de la teoría de la administración. Vamos a ver, digamos, cada una de ellas en forma resumida, ¿sí? Comenzamos con la primera escuela o teoría de la administración científica. Dice que esta escuela o teoría de la administración científica surgió a principios del siglo XX. O sea, ya no, comenzamos a pensar y comenzamos a ver. Esto de administración comenzó a principios del siglo XX, o sea, hace ya más de un siglo. Y aplica el método científico para definir la forma óptima para ejecutar un trabajo, para seleccionar, para capacitar y motivar a los trabajadores con la finalidad de elevar la productividad y mejorar la eficiencia en el trabajo. Mire,
Y estamos hablando de hace más de un siglo, porque ya estamos digamos, en el año 22 del siglo XXI, ¿no? Y a comienzos del siglo XX ya se hablaba de esto, de capacitar, de motivar a los trabajadores para elevar su productividad. Entonces, miren cómo les podría decir que sí hay razón, que los conceptos de estos no han variado a través del tiempo. ¿Sí? La siguiente. ¿Cuáles fueron los aportes de esta escuela? Producción a mayor velocidad. O sea, hablar de productividad. Busca el bienestar del trabajador en forma individual. Por eso busca también motivarlo. Y dice que las técnicas usadas por esta escuela o por esta teoría se aplican en la actualidad. Lo que les acabo de mencionar. Continuamos. ¿Quiénes son sus representantes? Frederick Taylor, Henry Lawrence Gann, Henry Ford y Frank y Lillian Gilbert. Esto, si nosotros tuviéramos que hacer todo un curso sobre historia de la administración, tendríamos que desarrollar qué cosa ha hecho cada uno de esos autores. Y como no es, digamos, todo un curso sobre historia de la administración, solamente tomamos, digamos, lo principal de cada uno o lo principal en general. Seguimos. Que ya lo hemos dicho, ¿no? Motivar a los empleados para que trabajen con productividad para alcanzar las metas de la organización. Y pasamos a la segunda escuela o teoría de la organización. Y esta segunda escuela, denominada escuela clásica o teoría clásica de la organización, dice que nació de la necesidad de administrar organizaciones complejas. ¿Por qué? Porque antes las organizaciones eran mucho más simples y con el pasar de los años las organizaciones fueron creciendo y se fueron, digamos, haciéndose más complejas. ¿Por qué? Porque buscaban alcanzar diferentes metas y objetivos. Y dice que esta escuela clásica de la administración identifica ya los principios y capacidades básicas para una administración eficaz. Y prioriza la estructura de la organización para su buen funcionamiento. Entonces, esta escuela dice, tenemos que tener una buena organización de los recursos, ¿no? Para que pueda funcionar la organización. Seguimos. ¿Quiénes son sus representantes? Henry Fayol, Max Weber y Mary Parker Follett. Seguimos. Henry Fayol nació en 1841, falleció en 1925. ¿Por qué está mencionado acá? Porque es el fundador de la escuela. Definió los elementos de la administración y desarrolló los denominados 14 principios básicos de la administración. Entonces, para el seminario del día lunes, no digo qué grupo ni nada, un alumno, vamos a decir, nos va a presentar, cualquiera de ustedes, nos va a poner en una transparencia para recordar y para aprender los 14 principios básicos de la administración, que actualmente están vigentes. ¿Sí? Creo que no se van a olvidar, ¿no? Seguimos. Tercero, la escuela o teoría conductista. Entonces, esta ya tiene otras características. Dice, hubo un grupo de estudiosos de la administración con estudios de sociología, de psicología, que proponen utilizar sus conocimientos con la finalidad de encontrar formas más eficaces para dirigir y entender a las personas en la organización. Entonces, mientras que las otras dos escuelas, que son más antiguas, iban sobre la planificación y la organización, acá esta escuela conductista va a trabajar más en lo que sería en la función de la dirección. Dice, hay que ver la organización, que la organización son las personas. Y entre los años de 1920 y 1930 se realizan varios estudios que son los de Hanover, que se mencionan ahí, que aportan conocimientos sobre el comportamiento individual y grupal de las personas. Entonces, esta escuela, esta teoría va, digamos, muy orientada hacia las personas. Seguimos. Y acá no podemos dejar de mencionar la teoría de Maslow, ¿no?
que es de la motivación. ¿Quién fue Maslow? Este autor, Abraham Maslow, nació en 1908, falleció en 1970. Trabajó con Douglas MacGregor y determinaron que las personas buscan satisfacer sus necesidades en el trabajo. Entonces, si buscan las personas satisfacer sus necesidades en el trabajo, tenemos que conocer cuáles son sus necesidades para poderlos motivar. Y decimos, las necesidades que quieren satisfacer las personas se ubican en una pirámide. Eso lo vamos a ver, no sé si ahora o lo vamos a ver en una clase posterior cuando hagamos dirección. Por lo tanto, la teoría de la motivación explica el comportamiento de las personas en base a sus necesidades. Y esa pirámide comienza por tener en la base las necesidades fisiológicas. Vestido, comida, techo, casa, ¿no? Seguimos en la pirámide y hablamos ya de las necesidades de seguridad. La persona se tiene que sentir segura. Ejemplo, tengo un contrato por 1 año. Estoy completamente insegura porque ya estamos en el mes de agosto, ya falta poco y termina el año. ¿Me contratarán al próximo año? Seguimos subiendo. Afecto. Las personas dentro de la organización necesitan querer y ser queridas. Hasta acá son las 3, digamos, son las 3 necesidades propias de la persona, ¿no? En relación al medio laboral. Y vienen las otras dos necesidades, si se quiere, que ya son personales, y es la autoestima y finalmente la autorrealización. No sé si ustedes en algún momento han escuchado que dicen, bueno, yo me siento autorrealizada como profesional, me siento autorrealizada como persona, como mujer o como hombre, no, autorrealización. Entonces, autoestima y autorrealización son netamente personales. Seguimos. Douglas MacGregor creó lo que se denomina la teoría X y la teoría Y para tratar de entender a los trabajadores. Y vamos a definir cada una de estas teorías. La teoría X dice, es la posición tradicional de la motivación que sostiene que a los trabajadores les disgusta trabajar y por ello es necesario motivarlos mediante dinero, mediante alabanzas o simplemente exigirles. No les gusta trabajar. La teoría X a los empleados. La teoría Y, la siguiente. La teoría Y es al contrario, ¿no? Entonces, a las personas sí les gusta trabajar por ellas mismas, ¿no? Entonces dice, tienen sus motivos propios para trabajar y hacerlo bien. Por lo tanto, son capaces de dirigirse a sí mismos. ¿De dirigirse en qué? En la forma como uno va a trabajar. La siguiente. Los aportes de esta escuela o teoría conductista dice, da a conocer la importancia de la motivación en la administración, muestra las primeras experiencias sobre liderazgo y comunicación interpersonal, introduce la dinámica de grupo en las organizaciones y orienta a los gerentes a conocer el comportamiento de las personas en la organización. Y decía hace un momento que si no conocemos a las personas, no podríamos saber cómo poderlas motivar, por lo tanto, que el trabajo pueda ser mejor. Continuamos. Pasamos a la cuarta escuela o a la cuarta teoría, Escuela de la Ciencia de la Administración. Miren cómo va evolucionando la administración. Dice, en Gran Bretaña, después de la Segunda Guerra Mundial, se ve la necesidad de formar investigadores en operaciones. Se reúne la experiencia de matemáticos, físicos, otros científicos y empieza el uso de las computadoras. Y desde ya, no sé si ustedes saben, y yo creo que sí lo conocen, sí lo saben, antes una computadora ocupaba toda una habitación, ¿no? No sé si eso lo conocían ustedes, ocupaba toda una habitación. Y bueno, pues ahora tenemos computadoras que las llevamos en la mano, ¿no? Y dice, en Estados Unidos se constituyen los equipos llamados investigadores de operaciones. ¿Seguimos? Que abordan los problemas de la administración mediante la aplicación de técnicas matemáticas para analizarlos y resolverlos. Y entre esas técnicas matemáticas podríamos mencionar las proyecciones. Y eso lo vamos a ver, por ejemplo, en los análisis de situación de salud.
Dice, se llevan a cabo investigaciones utilizando las ciencias matemáticas para formular modelos, analizarlos y ver cómo resolver problemas adelantándonos al futuro. Dice, se llevan a cabo investigaciones utilizando las ciencias matemáticas para formular modelos, analizarlos y ver cómo resolver los problemas, adelantándonos al futuro. Es lo que se denomina proyecciones. Lo hemos visto también en la pandemia, ¿no? Decimos, va a venir la cuarta ola porque, digamos, tenemos esto actualmente en los pacientes, tantos hospitalizados, tantos fallecidos, tantos contagiados. Entonces, según eso, podemos hacer nuestra proyección y ver qué cosa es lo que viene. Seguimos. ¿Alguna pregunta antes de entrar a esta teoría, la más nueva, la más, digamos, la última? ¿Alguna pregunta? Todo claro, doctora. Gracias, Sandra. Vemos que esta teoría o esta escuela de los avances recientes de la administración nos habla de enfoques y nos habla de un enfoque de sistemas. Y hemos tocado este enfoque de sistemas cuando hemos hablado de la organización que es abierta. Nos habla de un enfoque de contingencias, que vamos a ver qué cosa es, y nos habla del enfoque de compromiso dinámico. Por lo tanto, vamos a ir desarrollando y viendo cada uno de estos enfoques. Seguimos. Enfoque de sistemas. Dice, ve a la organización como un sistema abierto, compuesto por elementos que están interrelacionados e interconectados entre sí y con el medio ambiente. Y eso lo hemos definido con la clase pasada. Crea la comunicación constante con los diferentes departamentos de la organización y sus empleados. Seguimos. Y tenemos esta lámina, dice, tenemos todo un sistema, ¿no? Es lo que está en celeste. En ese subsistema tenemos un subsistema 1, un subsistema 2, un subsistema 3, y lo que está afuera, en azul, es el suprasistema o el medio externo o el medio ambiente, ¿sí? Y a eso se refiere cuando hablamos del enfoque de sistema. La siguiente. El enfoque de contingencias. Dice que plantea la estructura de la organización y la forma como administrar la organización en circunstancias distintas a las normales, que se denominan contingencias. Un ejemplo. ¿Cuál de ustedes me puede poner un ejemplo de una contingencia? ¿Un ejemplo? Doctora. Sí, Eric. Una contingencia puede ser, por ejemplo, cuando tuvimos los casos de COVID en masa y tuvimos que usar otros medios, por ejemplo, para el momento de la respiración, al no haber como las cánulas, ¿no? Que se usaban mayormente. Ese es el mejor ejemplo. Hasta antes de... Entonces, teníamos vamos a decir, teníamos una forma de enseñar, enseñado presencialmente, teníamos una forma de trabajar en todas las organizaciones, llámense de salud, educativas, todos trabajábamos distintos. La otra cosa, todos teníamos un medio de vida completamente diferente, nos acercábamos, nos saludábamos, incluso ya se dio la moda, o cómo se puede llamar, todos nos saludábamos con besitos, nos abrazábamos y todos los demás. Vino la pandemia y cambió todo. Entonces, fue una contingencia. Todas las organizaciones tenían, digamos, sus planes estructurados, su plan estratégico, su plan operativo. Viene esto, cambia totalmente y se tiene que cambiar la forma de trabajar, se tienen que cambiar los planes, se tienen que cambiar el uso de los recursos dentro de las organizaciones. Es una contingencia. Entonces, por eso dice, plantea la estructura de la organización y cómo administrarla en circunstancias distintas a los normales. Todo cambió. Y no solamente, digamos, cambió la estructura de la organización, sino les digo, cambió el modo de vida de las personas. Y eso a nivel mundial, ¿no? Seguimos.
Enfoque de compromiso dinámico, es el tercer enfoque. Ese tercer enfoque, denominado enfoque de compromiso dinámico, dice que expresa claramente el enfoque que usan en la actualidad los gerentes exitosos, basados en las relaciones humanas y el saber adaptarse rápidamente a las condiciones cambiantes en el tiempo, que pueden ser por contingencias o no, de acuerdo a las circunstancias. Y entonces vamos a ver qué es lo que comprende este enfoque de compromiso dinámico. La siguiente. Comprende. Hablamos de nuevos entornos organizacionales, hablamos de la ética y la responsabilidad social, hablamos de la globalización y la administración, hablamos cómo inventar y reinventar organizaciones, hablamos de las culturas y pluriculturalismo y hablamos de la administración en calidad total. O sea, este enfoque de compromiso dinámico, esto abarca estos 6 enfoques que hemos mencionado. Vamos a ir viendo rápidamente cada uno de ellos. Nuevos entornos organizacionales. La siguiente. Dice, los gerentes no solo prestan atención a sus problemas, se interesan por los problemas de otros gerentes y de otras organizaciones. Y entonces, yo podría decir, por ejemplo, ¿y por qué se interesan de los problemas de otros gerentes y de otras organizaciones? Alexandra, ¿tendrías tú alguna respuesta? Alexandra. ¿Escuchan? ¿Alguno de ustedes que quiera responder? ¿Alguno de ustedes? Yo, porque si, por ejemplo, si nosotros vemos cómo la administración de otro gerente, también podríamos ver en qué se está equivocando y qué está haciendo bien, y también mejorar el planteamiento si pensamos que lo podemos hacer. Y no necesariamente eso, sino podemos hacer un benchmarking. Si la forma como está trabajando, digamos, un establecimiento de salud, tiene más clientes, ¿cómo se llama? Está logrando un nivel que, digamos, es conocido ese establecimiento de salud. Entonces, veamos cómo trabaja para poder hacer un benchmarking. ¿Qué significa un benchmarking? Copiar lo que otros están haciendo para mejorar nuestra organización. Dice, estos interactúan con los gerentes para crear conjuntamente las condiciones en las cuales se prosperan o lucharán por las organizaciones. Seguimos. Luego hablamos de ética y responsabilidad social. Presta gran atención a los valores de las personas en las organizaciones y cómo estos valores influyen en la cultura organizacional. Creo que hemos mencionado, y si no lo he mencionado, les vuelvo a decir. Cada uno tiene lo que dice acá, valores, ¿no? Tiene valores, como también podría tener malos hábitos. Y entonces, eso lleva a la persona a la organización. Y entonces, esa cultura organizacional es todo un conjunto de todo esto, ¿no? De todo esto. Por eso dice, presta gran atención a los valores de las personas en las organizaciones y cómo estos valores influyen en la cultura de la organización. ¿Sí? Creo que se entiende, creo que ya lo hemos mencionado y con este ejemplo creo que queda más claro. La siguiente. La globalización y la administración. Mundo sin fronteras. En todo el mundo los gerentes de las organizaciones se enfrentan a oportunidades y desafíos que implica operar en un mercado mundial. Para eso se necesita una actitud flexible, que nos adaptemos a los cambios, abierta y proactiva para desarrollar capacidades necesarias para participar en una economía globalizada. Entonces, para la globalización necesitamos ser flexibles, proactivos, ¿no? Para poder trabajar, digamos, de esta forma que hemos dicho, en este mundo sin fronteras. La siguiente. Culturas, creo que es la anterior. No, sigue entonces, sigue, avanza. ¿Cómo inventar y reinventar organizaciones?
Este enfoque busca la manera de destacar el potencial creativo de los empleados y del gerente. Pide a los gerentes reconsiderar las estructuras normales de la organización y hacer una reingeniería de los procesos. Entonces, ¿cómo inventar y reinventar organizaciones? Cuando nosotros estamos hablando de una reingeniería de los procesos, quiere decir que vamos a cambiar los procesos. Digamos, ¿cómo es el proceso? Para que puedan tener un ejemplo. ¿Cómo ha sido el proceso de matrícula que ustedes han llevado a cabo? Si ese proceso de matrícula ha sido malo, entonces decimos, vamos a hacer una reingeniería del proceso de matrícula. O sea, vamos a cambiar todos los pasos, todos los procedimientos que se han hecho para matricularse. Los vamos a cambiar porque no nos dieron, no cumplieron con el objetivo que nosotros estábamos esperando que se cumpla. ¿Sí? Seguimos. Culturas y pluriculturalismo. Los gerentes reconocen que los valores de las personas o de otras organizaciones con antecedentes culturales diferentes aportan una realidad diferente y son una fuente importante de contribución. Entonces, los gerentes, por lo tanto, aceptan y entienden las diferencias culturales. ¿Alguien me podría poner un ejemplo de esta definición? ¿Alguien me puede poner un ejemplo? Sí, doctora, con respecto a las instituciones de salud, tenemos que tener espacios para ciertos pacientes provenientes de otras regiones y tal vez entenderlos en sus aportes culturales. Uh-huh. Sí, definitivamente está bien lo que dices y podríamos mencionar más bien algo que creo que nos daría mejor el ejemplo y sería, por ejemplo, hablamos de la medicina folclórica, de la medicina tradicional versus la medicina, ¿no? La medicina actual, la medicina que nosotros llevamos. Entonces, no es que eso sea malo. Por ejemplo, ustedes van a hacer su serum. Llega a una localidad donde puede llegar un paciente y le puede decir, digamos, que su bebé está mal, pese a que ya le han pasado el huevo, le han pasado el cuy, y que no mejora. Entonces ustedes no le van a decir a esa mamá, ¿por qué has hecho eso? ¿Qué significa eso? ¿Qué? No, tienes que entender así, es bueno, posiblemente no le he hecho bien, pero a ver, nosotros vamos a ver si con una medicina que le vamos a dar, con unas gotitas o con una pastillita que le vamos a dar, puede mejorar. Y si gusta, le puede seguir pasando el huevo. Entonces, no sé si me dejo entender, ¿sí? Entonces, por eso dice, aceptan y entienden las diferencias culturales. Seguimos. Y hablamos finalmente de la administración de la calidad, que es también motivo de una de las clases que tenemos y por ende de la seguridad del paciente, y decimos que la administración de la calidad es la filosofía de la administración orientada a las necesidades y expectativas del cliente hacia el mejoramiento continuo de los procesos en busca de la excelencia. ¿Por qué en busca de la excelencia? Porque la calidad no tiene límites, la calidad comienza de abajo y no tiene límites, va hacia arriba, ¿sí? Por eso dice, es la filosofía de la administración orientada a las necesidades y expectativas del cliente y hacia el mejoramiento continuo de los procesos en busca de la excelencia. ¿Seguimos? Bueno, con esto estaríamos dando por concluida la clase de hoy día y por ende, miren qué rápido, la primera semana sobre los conceptos básicos sobre administración. Por favor, el fin de semana, una leidita, apuntan las preguntas que tengan que hacerme para el día lunes. Si no hay preguntas, y sin antes agradecer a Eric, que nos ha permitido estar
y dictar esta clase. Mil perdones. Mil perdones también a la directora del departamento. Esto que estoy dictando en esta plataforma, yo creo que ya para el lunes ya debo estar en la plataforma que tenemos en la universidad. Muchas gracias y con esto estamos dando por finalizada la sesión de hoy día. Gracias, doctora. Que tenga un buen día. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias.